Iniciar. Eh, Me parece que ya está grabando. Sí, ya. Bueno, vamos a iniciar con el tema de urgencias psiquiátricas, que es el tema 13. Ya faltan solo 2 temas para que se acabe en sí lo que es el sílabo de psiquiatría. Bueno, vamos a iniciar con lo que son las urgencias psiquiátricas, como siempre con el concepto primero. Se va a considerar una urgencia psiquiátrica a un proceso o un evento así en sí de aparición súbita y que se dé de forma repentina, en la que el trastorno ya diagnosticado antes, o un cambio de pensamiento o también de afecto, vaya a afectar la conducta y esta conducta va a ser disruptiva y bueno, puede y se considera en sí que es de atención inmediata, ¿no? Este tipo de conducta es una conducta que va a generar el riesgo inmediato para la vida, no solo para la persona, sino también para las personas que lo rodean o los que están alrededor de dicha persona, ¿no? Es como el riesgo a la vida, a la salud, a la propiedad y al medio ambiente. Y bueno, estas emergencias, requieren lo que es la atención urgente, inmediata, para evitar que la situación empeore, ¿no? Que evitar que la situación empeore. Entonces, esta emergencia, o bueno, también conocida y suelen usarlo como urgencia o emergencia psiquiátrica, puede venir a demostrarse por una condición aguda o crónica que el paciente presente y bueno, va a requerir lo que es la atención psiquiátrica, ¿no? ¿Cuáles podrían ser, o bueno, cuáles son las urgencias psiquiátricas? Estas son intento de suicidio, ay, no se ve, intento de suicidio, abuso de sustancias, la psicosis que va a generar y puede generar lo que es la conducta agresiva, la crisis de angustia, que está relacionado con lo que es el ataque de pánico, y el trastorno de estrés agudo o de estrés postraumático, ¿ya? A ver, mm, ¿y qué es lo que se va a hacer o qué se necesita para la atención de estos pacientes? Es no solo un médico, sino que es algo integral. Van a necesitar para atender lo que es la urgencia psiquiátrica, bueno, sí, al médico, a las enfermeras, al especialista, que sería el psiquiatra acá, también el apoyo de los psicólogos y de los trabajadores sociales. Ya. ¿Cuál va a ser el objetivo de atender una urgencia psiquiátrica? Va a ser resolver la necesidad más inmediata. Por ejemplo, tenemos ya a nuestro paciente que cometió, o bueno, tuvo un intento suicida y se está desangrando. Lo primero que vamos a hacer con nuestro paciente va a ser controlar la hemorragia, ¿ya? Es por eso que dice resolver la necesidad más inmediata. No es como en ese momento nos vamos a poner a tratar de resolver y averiguar el por qué se suicidó, sino que tenemos que ir a lo que lo está afectando más en ese momento, que sería el de sangre, porque puede llegar a un shock y luego fallecer, ¿no? Así que, bueno, eso sería. Luego, vamos a precisar el factor desencadenante, qué es lo que ocurrió para que nuestro paciente llegara a esta situación. Ya como un objetivo de esta atención, como que ya habiendo resuelto la necesidad y habiendo precisado el factor, vamos a intervenir para prevenir las recaídas y que el paciente no vuelva a regresar por otra urgencia. Y bueno, vamos a tratar de vincular al paciente y a su familia con el equipo de salud para que haya un seguimiento, para que se continúe lo que es la atención, ¿no? Seguimiento.
Sería más que nada los objetivos. Y bueno, vamos a ver ahorita los elementos de la urgencia psiquiátrica. En los elementos vamos a tener eh, 4 principalmente. Obviamente necesitamos del paciente, del ambiente humano circundante, de un ambiente físico y del equipo de atención. En el, en el elemento que es el paciente, va a ser el que va a venir con el cuadro clínico, que va a requerir estudios, exámenes y, bueno, el tratamiento necesario. En lo que es el ambiente humano circundante, es que debe ser evaluado en su influencia. Es como el paciente, no sé, vive en una familia con muchos problemas, peleas y todo eso, ¿no? El ambiente humano circundante sería el contorno en el que está el paciente, ¿no? El que de alguna forma esto pudo influenciar en la decisión que haya tomado. Luego tenemos el ambiente físico, que bueno, debe ser examinado por el médico para identificar los peligros o facilidades que se encuentran en este paciente. Más que nada podría ser los peligros, ¿no? Luego tenemos el equipo de atención, que ya va a ser las personas en sí que van a resolver la urgencia. Bueno, es personal profesional en caso de esto, profesionales y que estos profesionales van a tener un papel decisivo en lo que es el tratamiento del paciente. El tratamiento y ayudarlo a resolver el problema, ¿no? Y estabilizarlo. Entonces, ahora, ¿qué cuidados y tipos de intervención se dan en las urgencias psiquiátricas? Lo resalto. Esas intervenciones puede ser una intervención verbal, que bueno, como le dice, verbal viene a ser lo que es la comunicación, y en este momento lo que es la urgencia psiquiátrica, la comunicación es algo primordial. Bueno, la comunicación en sí debe ser directa, comprensiva, persuasiva y firme. Y bueno, siempre hay que mostrar de alguna forma el sentimiento esperanzador al paciente. Debe ser directa para que nuestro paciente no se desvíe. Con esta forma vamos a saber bueno, en sí, ya saben que la historia clínica bien hecha nos va a ayudar a tener el diagnóstico correcto para poder dar un tratamiento adecuado. Ya, es por esto que se dice que tiene que ser directa, comprensiva y firme. Comprensiva más se da por el lado para que el paciente no se sienta juzgado, entenderlo y que nos diga todos los malestares, no juzgar. ¿No? Luego tenemos la intervención ya que es farmacológica, que va a ser el empleo adecuado, seguro y juicioso de los psicofármacos, dar un tratamiento adecuado, dar unas medicinas que realmente necesita el paciente, porque no vamos a estar dando medicamentos eh, sin que lo necesite, ¿no? Porque puede generar los efectos secundarios o adicción o una tolerancia. Luego es indispensable en sí el conocimiento psicofarmacológico. Debemos saber qué medicamentos les estamos dando, si es que estos medicamentos van a repercutir en alguna otra patología que puede tener nuestro paciente. Hay que saber muy bien las relaciones que tienen, si es que el paciente ya tiene medicamentos, hay que saber si el que le estamos dando ahora no lo va a perjudicar o si es que va a tener el mismo efecto o puede incrementarlo, cosas para evitar efectos secundarios, como ya había dicho, ¿no? Luego tenemos la intervención física. Aquí ya viene a ser más la fuerza humana y, bueno, es conocida como la contención mecánica. No sé si habrán visto cuando el paciente se empieza a poner violento, suelen luego poner una camilla y ponerle venda, no venda, sino como un cierre que es con pega-pega de arriba y en las piernas y luego en los brazos. Esto es para que no se siga moviendo. Esto vendría a ser lo que es la contención, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo aquí de esta contención? Viene a ser proteger al paciente de sí mismo y también a los demás que están con él. Si el paciente se empieza a mover y se pone violento, no se podría tirarle un puñete a la enfermera o al mismo médico, y obviamente esta contención ayudaría a que no lo haga, ¿ya?
Se recomienda que evitar lo que es actos de fuerza, porque, como les digo, no sabemos qué tan fuerte es el paciente, es por eso que más se recomienda que sea algo como los velcros, como esas mallas que han visto también a los pacientes psiquiátricos que les ponen en los brazos para que no estén golpeando. Ya se recomienda más que sea eso, porque no sé, digamos que el paciente al inicio está un poco violento, no demostrando toda su fuerza. Y digamos que ya el doctor se lo agarra y trata de hacerle la contención como está en esta imagen, pero luego capaz el paciente libera aún más fuerza. Y si aquí está el doctor, obviamente él va a ser el perjudicado, ¿no? Porque le puede pegar, le puede romper algo y, y eso no es lo que se quiere, ¿no? Entonces, y luego se hace lo que es la solicitud de ayuda, que bueno, esto debe ser hecho sin demora y al inicio, cuando vemos que la situación lo está requiriendo, ya es necesario llamar a los que son las entidades para que intervenga. Cuando hablo de una solicitud de ayuda, bueno, estoy hablando de lo que es la seguridad, o sea, los de seguridad. Y también podría ser policías y así. Bueno, esto se podría dar en, no sé, en una consulta. Bueno, no consulta, porque ahorita estamos en urgencia. A ver, en una urgencia viene el paciente así todo con una agitación psicomotriz y empieza a golpear a todo el mundo. Obviamente necesitamos ayuda externa, porque no es que nosotros estemos preparados o que todos estén preparados para que un paciente sea violento. Es por eso que podríamos llamar a lo que es seguridad o ya a la policía para que nos ayude a evitar esto que vaya a mayores, ¿no? En otros casos, no hablando de urgencia, sino ya, como está diciendo, en consulta, en solicitud de ayuda, es más que nada ahí se llama a la seguridad y se perifonean. Es con, no sé, un paciente va con su familiar y el familiar se empieza a alterar, ¿no? Porque no se pensará que no están atendiendo bien a su hijo, digamos. Se empieza a alterar y puede esta alteración terminar en una violencia física. Así que a ver, voy a poner alteración. Esto puede llevar a violencia física. Antes de que llegue a esta violencia física, ya debimos haber llamado a la solicitud de ayuda para que no llegue a esto. Puede estar alterado el paciente, pero si llamamos a la ayuda, no sé, retiran al familiar y ya no habrían perjudicados, ¿no? Entonces, ya, eso es por parte de la intervención, de los tipos de intervención que hay. Ahora vamos a hablar acerca de cómo es la evaluación de urgencia. Aquí, bueno, lo que siempre hemos visto y lo que siempre les he mencionado es la historia clínica, el examen mental y el examen físico. Ya, eso es lo principal. Bueno, ya. En el curso de esta intervención de la entrevista, todo se debe tomar en dirección a que esta información nos pueda dar un diagnóstico más preciso. Y todos los hallazgos obviamente nos van a ayudar para establecer el diagnóstico. Ya no hay que desviarnos tanto haciendo preguntas tan abiertas o preguntas que sean solo de sí y no, porque si hacemos preguntas de sí y no, el paciente no va a tener tanto que decirnos, ¿no? Por ejemplo, a ver, le decimos, sí, tú te suicidaste porque te sentías mal. Y obviamente el paciente va a decir sí, pero se queda en el sí y no vamos a saber más allá de eso, ¿no? Bueno, cuando hablamos de la historia clínica, tenemos que tener en cuenta que y tenemos que buscar la referencia detallada de la queja principal. Tenemos que ver los cambios que tuvo en el curso de su vida, pero recientes. También los niveles de ajustes anterior a esta urgencia. Tenemos que ver si nuestro paciente consume de drogas. Tenemos que ver historia anterior de enfermedades médicas, ya sea psiquiátricas o por una respuesta al tratamiento que se le está dando y que tenga esta conducta. Vemos su historia familiar y también la historia personal. En el examen mental, tenemos que realizarlo de la forma más completa que podamos. Bueno, aquí es la parte
de memoria, afecto, emociones, lenguaje, ver que todo esté, por así decirlo, en la parte normal, ¿no? Si es que nos habla de algo triste, que el paciente esté triste, porque si no, hay una disregulación. También tenemos que ver la parte que es de memoria, a ver si recuerda antes de la urgencia, si recuerda años anteriores, o si es que a partir de la urgencia ya no recuerda nada más, cosa que vemos si su memoria retrógrada o anterógrada están funcionando bien, ¿no? Todo eso ya, como creo que fue la primera asesoría que hicimos, sería lo del examen mental, lo pondríamos aquí en la urgencia psiquiátrica, lo pondríamos en consulta, tienen que saber muy bien cómo hacer cada parte. Y como les dije también al inicio, el examen físico no podemos dejarlo de lado porque nos va a ayudar también en el diagnóstico. El examen físico en casos difíciles se debe hacer de manera inmediata según lo que la situación de urgencia lo demande. El mismo caso que les di hace un rato, una persona que se quiere suicidar, ya se cortó aquí, está desangrando, pero vemos que también está sangrando otra parte y capaz también se cortó de otro lado, ¿no? Pero si nosotros estamos enfocados solo en este brazo, no vamos a saber por dónde más está saliendo hemorragia. Es por eso que el examen debe ser completo también, el examen físico debe ser completo. Y tenemos que pedir en los exámenes auxiliares pertinentes. Y obviamente ya vamos a ver la disposición y el tratamiento que se va a dar. Todo el tratamiento va a ser de acuerdo a la clínica y al diagnóstico presuntivo que estemos pensando. Este es un ejemplo de como un flujograma de, de la atención que se daría en una urgencia psiquiátrica. Tenemos aquí esta urgencia psiquiátrica, que es la agitación psicomotriz. Nos vamos a preguntar si hay presencia de autoagresión o heteroagresión a otra persona. Si dice que sí, vamos a ver la contención física y o la farmacológica. Ya, los conceptos que ya acabamos de ver. Si no hay un tipo de agresión, vamos a ver, a hacerle una exploración física y hacer las pruebas complementarias. Que si vemos que hay esta alteración, es porque se puede deber a una patología orgánica. Si no vemos nada, vamos a pasar a los síntomas neurológicos. Si es que sí hay síntomas neurológicos, puede ser una enfermedad neurológica. Pero si no, vamos a pasar, damos un examen de orina. Si encontramos tóxicos en la orina, si sí, vamos a ver los antecedentes psiquiátricos previos. Si es que sí tienen antecedentes psicóticos previos, puede ser, ya es un trastorno comórbido, ¿ya? O puede estar siendo un tóxico de orina por sustancia, por el abuso de sustancias. Pero si es que no, si es que la orina está normal, vamos a pasar ahora a los síntomas psicóticos. Si hay síntomas psicóticos, estamos ante un trastorno psicótico. Si no hay, vamos a ver la alteración del ánimo. Hay una alteración, trastorno afectivo. Si no hay, vemos su conducta. Hay conducta agresiva, estamos ante un trastorno de conducta o personalidad. Si es que no, bueno, hay una ausencia de patología, ¿no? Si es que todo está normal, ausencia de patología. Ay, ¿ya? Y bueno, este es lo que es el flujograma de cómo podría ser la atención en una agitación psicomotriz. Luego tenemos las urgencias psiquiátricas, bueno, las prioritarias. En esta vamos a iniciar con lo que es el suicidio, el paciente suicida, que es la más común también. Antes de pasar en sí a lo que es ya el paciente suicida, voy a mencionarles unos conceptos para que puedan entender a lo largo de lo que les vaya explicando. Bueno, tenemos la ideación suicida, que en sí es el pensamiento de autoeliminarse y puede incluir o no plan. Con el simple hecho de que la persona piense en suicidarse, ya es la ideación suicida. Luego tenemos al intento suicida, que ya es la acción, ¿no? Ya trataste de suicidarte. Es el comportamiento donde se causa a sí mismo una lesión fatal, no una lesión letal, pero no fatal. Porque si ya llegáramos a la parte, o sea, si llegara realmente a ser fatal, ya ni siquiera sería intento suicida, sino ya simplemente sería un suicidio.
¿ya? Pero si es que el paciente llegó a sobrevivir, llega a ser un solo, simplemente intento suicida. Aquí es como ya la acción, aquí es pensamiento. Y bueno, hablando ahora de suicidio, aquí sí es fatal, como les dije. Lesión e intención letal y fatal. Ya llegamos a lo que es suicidio, el paciente ya falleció, ¿no? Por la lesión que él mismo se ha generado. Luego tenemos la amenaza suicida, que es simplemente verbalizar el pensamiento de que te vas a autoeliminar, pero mayormente esta amenaza suicida se da de forma de manipulación. A ver, intentan hacer pensar que otra persona tiene... Ujú. Lo dices, pero realmente podrías no estar sintiéndolo, simplemente es como la parte de manipulación. Lo voy a poner aquí, manipulación. Digamos, no sé, la persona, se suele ver, cuando una pareja termina, digamos que, no sé, la chica le dice a su enamorado, no me dejes que me voy a matar, no me dejes porque si me suicido ya es tu culpa. Es como quiere sentir esta manipulación haciendo sentir mal a la otra persona, pero no necesariamente que la chica quiera suicidarse, sino simplemente con el objetivo de que su enamorado no la deje, ¿no? Esto es lo que es la amenaza suicida. Luego tenemos el gesto suicida, que ya es un daño autoinfligido para que las otras personas piensen que tiene una intención letal de morir, pero no es necesariamente, no tiene el propósito de morir, o sea, simplemente te haces el daño, no sé, puedes tener cortes para que las otras personas piensen que te vas a suicidar, pero no necesariamente es tu propósito ese, no, simplemente para, no sé, llamar la atención de la otra persona. Esto vendría a ser lo que es el gesto suicida. Luego tenemos la autoagresión no suicida, que es el daño al cuerpo sin un intento letal y sin una sanción legal, ¿no? ¿Qué podría ser aquí? No sé, algunas personas se empiezan a incrustar las uñas o jalarse así el cabello. Esto es una autoagresión, pero no está relacionado con lo que es el pensamiento suicida. Luego tenemos el pensamiento de autoagresión no suicida. Es la idea de autoagredirse sin intento letal ni sanción legal. Es simplemente, aquí también, como dice, pensamiento, ¿no? Vamos a pensar en cómo hacernos daño, cómo autoinfligirnos, pero no vamos a llegar a hacerlo. Ya, esos son los conceptos que deben aprenderse porque tanto lo ponen en el pasito como en en el examen, la verdad. ¿Ya? Ahora, ahora sí, vamos a pasar a hablar de el paciente suicida en sí. ¿Cómo es que vamos a clasificar al paciente suicida? Porque se clasifica de cuatro formas, en cuatro grupos. Ahí está, en cuatro grupos. Vamos a tener a un paciente suicida que piensa que suicidarse es el paso a una vida mejor, que se van a solucionar sus problemas, que por fin va a estar tranquilo. Ya tenemos esta clase de paciente. Luego tenemos al otro paciente que comete suicidio como una consecuencia de psicosis o que va a estar asociado a alucinaciones. Esto ya es un problema psiquiátrico, podría estar relacionado con la esquizofrenia. El paciente dice, una voz me dijo que me haga daño, una voz me dijo que me dispare. Ya, eso es otro tipo de grupo de pacientes suicida. Luego está los pacientes que cometen suicidio como venganza contra una persona amada. Ya, como le estaba mencionando, la amenaza suicida podría estar relacionada con esto, pero ya intentando suicidarse, ¿no? Aquí lo mismo, el mismo ejemplo, no sé, la chica sí llegó a suicidarse cuando terminó bueno, el intento de suicidio, cuando le terminó su enamorado, por el simple hecho de decirle, te dije que si te ibas me iba a suicidar, es tu culpa. Ya, esto es el tercer tipo
paciente suicida. Y por último tenemos a nuestros pacientes de edad avanzada que dicen que suicidarse ya viene a ser una liberación. Esto, bueno, sabemos que los pacientes con edad avanzada sufren depresión, así que este tipo de suicidio está muy, muy relacionado con la que depresión, porque los pacientes a esta edad sienten que ya nadie los va a extrañar, que van a ser abandonados, que ya no tienen un sentido o propósito en la vida, y es por esto que sienten que es mejor, sienten una liberación con la idea de suicidarse, ¿no? Dicen, como nadie me va a extrañar, ya mejor me voy. O sea, mejor me mato, ¿no? Ese es el cuarto tipo de paciente suicida. ¿Y cuáles van a ser los factores que van a predisponer que un paciente se suicide? O bueno, que intente suicidarse o que piense suicidarse. En sí, paciente suicida viene a ser el conjunto de todos estos conceptos. Si tuvo una ideación, suicidio ya vendría a ser lo mismo, ¿no? Paciente suicida. Entonces, ¿cuáles van a ser los factores? El alcoholismo, el abuso de drogas, la depresión, la esquizofrenia, el trastorno de pánico y situaciones vitales o de gran tensión que esté presentando nuestro paciente. Ya, los cuadros orgánicos, hay que saber que los cuadros orgánicos tienen una conducta muy proclive a lo que es el suicidio. Y ya que saben de que en algún momento van a fallecer, están pasando por tantos procedimientos, tantos tratamientos que los cansa mental y físicamente. Así que dicen, ya para parar este sufrimiento, si al final voy a terminar muriéndome de esto, prefieren suicidarse, ¿no? Se da mucho más en lo que son las enfermedades crónicas y, bueno, en los pacientes, se podría ver en pacientes con diálisis renal, porque, bueno, sabemos que cada cierto tiempo tienen que hacer su diálisis, encima que luego de la diálisis es muy, muy, muy probable que los pacientes regresen al hospital por infecciones, tienen el sistema inmunodeprimido, y están en ese constante ida y venir del hospital, ¿no? Y se cansan. También podríamos ver en un paciente oncológico que ya está en las últimas etapas. No se puede hacer nada. Simplemente, si está ya en la última etapa con metástasis por todos lados, no se puede hacer nada. El paciente ya, bueno, sabe que le queda poco tiempo de vida y prefiere simplemente acabar con el sufrimiento. ¿Ya? Estos son los cuadros orgánicos que predisponen también el intento o llegar a suicidarse. Entonces vamos a tener lo que son los factores, tanto protectores como los de riesgo que vamos a mencionar. En los protectores tenemos el sentido de responsabilidad, tanto de la persona como las personas a su alrededor. Eso está relacionado con lo que es la red de apoyo social. Esto, a ver, la familia, no sé, enamorado, amigos. Es como si tienes todo esto y sientes que ellos te están entendiendo, te están escuchando, son un factor protector para ti. Sientes que no hay motivo por qué suicidarse, porque tienes a alguien que te apoye. Ya, eso es lo que habla con la red de apoyo social. Y la presencia de niños también viene a estar relacionado con un factor protector, porque al verlos, no sé, tan alegres, saber que hay vida más allá, o sea, que les queda mucho que vivir, es como, ay, quisiera verlo, cómo es a futuro. Eso se ve mucho más también en los pacientes, no sé, a ver, los oncológicos, que tienen el pensamiento de, a ver, suicidarse, pero no sé, justo tienen a un niño, dice, ay, no puedo hacerle esto, o quisiera verlo unos años más. Es por esto que la presencia de niños también es un factor protector. Luego tenemos los factores de riesgo, que son los intentos previos del suicidio, de suicidarse, tener las ideas o ya haber planificado o el cómo suicidarse, la desesperanza que puede tener el paciente, las enfermedades médicas, que ya vimos eh, en qué casos podría darse. Y, y bueno, ahora vamos a tener escalas de cómo vamos a evaluar el suicidio. Hay que saber, bueno, aquí es en orden decreciente. Los que están acá son como que
lo, lo que más es el riesgo de suicidio. Hay una amenaza continua de muerte, un paciente con psicosis, con depresión acentuada, alcoholismo, psicosis previas, que se hayan hecho notas de suicidio. O sea, el simplemente hecho de hacer una nota de suicidio es como ya estás más allá de solo planificarlos, porque ya casi lo estás haciendo, ¿no? Porque ya sabes cómo es que vas a culminar, ya te estás despidiendo de todo el mundo. Luego ya está un método violento, una enfermedad crónica, cirugía reciente o parto. Esto, bueno, el parto está relacionado con la depresión postparto. Una pérdida grave reciente, ya sea de familiares, amigos o en verdad hasta de mascotas, ¿ya? La hipocondría, bueno, está relacionada con el suicidio porque tú no se podrías creer que tienes cáncer y que estás en tus últimas etapas. O sea, simplemente tú haces eso, bueno, tienes los síntomas, te sientes muy mal, pero solo porque eres un paciente con hipocondría, o sea, hipocondriaco. Bueno, la edad por encima de 45 años, más que nada se ve en el sexo masculino. La homosexualidad también es un factor de riesgo por la discriminación. Bueno, antes sí se veía más que los homosexuales cometían suicidio por el hecho de que los discriminaban, les pegaban y bueno, eran como vistos como así lo peor de lo peor, ¿no? Luego la depresión leve, aislamiento social, desajuste económico, la ruina económica o la ausencia de ganancias y secundaria aparente, ¿no? Ya. Como recuerden que es de manera decreciente, los primeros que he mencionado son como que los más así que se ven y ya luego va a bajar. Entonces ahora vamos a hablar acerca de la hospitalización. Entonces, si tenemos a un paciente solo con un pensamiento obsesivo, hay que saber que a futuro o lo podemos tranquilizar ya que con, no sé, con un tratamiento farmacológico, con esta intervención, lo vamos a tranquilizar. Si es que este intento fue manipulatorio, también aquí no vamos a tener que hospitalizarlo porque es simplemente manipulación, ¿no? Es como una amenaza, ya lo habrá hecho, pero sabemos que a futuro podría no hacerlo. Y luego, si es que el paciente manifiesta arrepentimiento, sabemos que ya el paciente de alguna forma, por así decirlo, ha entrado en conciencia y es por ello que tampoco se hospitaliza, ¿no? Y no es que le vamos a dar de alta como si nada hubiera pasado, no, no, no. El paciente tiene que ir a consulta externa en psiquiatría. O sea, simplemente no lo vamos a hospitalizar, pero sí vamos a tratar el por qué quiso hacer este suicidio, ¿no? Entonces, ¿a quiénes sí vamos a hospitalizar? Vamos a hospitalizar a aquellos con un intento de suicidio serio, no sé, podría ser aquella persona con métodos agresivos, ¿no? Un arma. Obviamente, si tienes un arma, es mucho más probable que sí llegues a cometer el suicidio, ¿no? Que fallezca la persona. Así que si hace eso, sí se va a hospitalizar. Si es que no, ay, disculpa. Si es que no muestran arrepentimiento, porque, no sé, ya, digamos, estabilizamos al paciente y ya decimos, ya se ve con ese tratamiento, tiene esto, tal, 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 pero no está mostrando arrepentimiento, simplemente dice que, no sé, no le funcionó su primer suicidio. Si no muestra arrepentimiento, no sé, lo podemos dar dejarlo ir a su casa y va a volver a tratar de suicidarse, ¿no? Y obviamente no queremos eso. Luego, si es que siguen con intensos sentimientos de culpa y que nos expresan tal cual que estarían mejor muertos. Este pensamiento indica que no estamos dando un arrepentimiento, ¿no? Los ancianos con enfermedad crónica también se hace hospitalización. Los pacientes con alucinosis alcohólica, los esquizofrénicos también con alucinaciones auditivas que van a ordenar matarse, también hay que estabilizarlo, hospitalizarlo y regular todo esto. ¿Y cómo es que se va a hacer esta hospitalización? Hay que saber que se da una atención médica y cuidados generales.
que el paciente con ideación o ya intento suicida va a necesitar ayuda y cómo es que nosotros tenemos que actuar. Tenemos que estar con este paciente, ser empáticos, tener simpatía y mucho cuidado con ellos mismos. No debemos criticarlo, no debemos emitir ningún tipo de juicio por el hecho de que trató de suicidarse o que piensa en suicidarse. No, o sea, no podemos juzgar nada de eso, son sus problemas, no podemos minimizar nada, nada, nada. No, solo hay que entenderlo, escucharlo, que es lo que más necesita en ese momento, ¿ya? Entonces, ¿cómo es que va a ser la actitud del médico? Esta actitud va a ser de esperanza, ¿ya? Tiene que transmitir la esperanza al paciente de que todo va a mejorar y que la solución no es matarse ni hacerse daño, ¿ya? Entonces, ahora vamos a hablar en sí de las técnicas de la entrevista. ¿Qué es lo que tiene que tener esa entrevista? Debemos garantizarle al paciente, bueno, ay, no sé, intimidad, es decir, que todo lo que el paciente nos diga no lo vamos a estar divulgando, o sea, el secreto médico, aquí, secreto médico, ¿ya? Debemos ofrecerle ayuda de manera empática y no criticarlo. No se debe tener miedo a interrogar al paciente, ya, no tener miedo a interrogar al paciente sobre sus pensamientos o conductas suicidas. Debemos saber el por qué quiere suicidarse, desde cuándo inició esto. Por ejemplo, podría querer suicidarse por un trauma que tuvo de chiquito. No sé, digamos que, bueno, bueno, abusaron de él sexualmente y que es por esto que en el futuro repercute algo que no deja de pensar. Es un trauma postraumático, ¿no? Bueno, es un trastorno postraumático. Y bueno, debemos saber el por qué, sus pensamientos, hay que saber por qué, el por qué intentó con tal arma o por qué supo que ese iba a ser más letal. Ya todo eso debemos preguntarle para que no se nos escape nada y saber cómo ayudarlo. Luego hay que incluir a la familia y a los amigos significativos para que nos ayuden brindándonos la información que necesitamos. Si es que el paciente no es cooperador o si es que sabemos que puede haber algo más allá de todo lo que nos cuenta el paciente, debemos involucrar a la familia y a los amigos. A veces suele involucrarse más a los amigos porque los pacientes, bueno, no suelen contarle a la familia realmente el cómo se sienten, ¿no? Y a veces se desahogan más con los amigos, ¿ya? Es por eso que se va más con intervenir e incluir a los amigos. ¿Y cómo es que vamos a hacer la entrevista? O sea, ¿qué tenemos que preguntarle, no? Una de las preguntas que se pueden realizar es, ¿te sientes infeliz o desvalido? ¿Se siente desesperado? Siempre tú hay que hablar al paciente para que no confunda las cosas. Luego, ¿se siente incapaz de enfrentar cada día? Siente la vida como una carga, siente que tiene la vida que no merece vivir, siente que la vida no debe vivirse, algo así. Siente deseos de cometer suicidio, ha hecho planes para terminar con su vida, preguntarle cómo es que está planeado hacerlo, qué tipo de píldoras, armas o qué otros medios son los que está pensando, si es que tiene todos estos medios para suicidarse y si es que ha considerado cuándo va a hacerlo, ¿ya? Hay que hacer esta pregunta si es que el paciente tiene el pensamiento suicida, porque vamos a poder dar una red de apoyo, hacer su red de apoyo para que si el paciente ya está llegando a esa fecha o eso que lo tiene muy ansioso y que podría cometer el suicidio, llamar a la red de apoyo y que al toque vayan y estén con el paciente y que no cometa el suicidio, ¿no? Claro, como les mencioné anteriormente, aquí es muy importante lo que es la red de apoyo, ya sea familia, amigos, hay hasta las personas que trabajan en la misma casa, vecinos también incluso, porque con una simple llamada pueden salir todos y evitar que el paciente se suicide. Entonces, esto es como un resumen del cuadro. También está en su clase, me parece, espero se los hayan puesto. Bueno, los factores de riesgo que tenemos la presencia de trastornos mentales, los intentos previos de suicidio, la desesperanza que siente el paciente, una presencia de ideación suicida.
enfermedad física, crónica, dolor y una discapacidad que tenga el paciente, presencia de una historia familiar de suicidio, presencia de eventos vitales que estresen al paciente, factores sociales y ambientales y antecedentes de suicidio en su entorno, ¿ya? Los factores protectores, ¿cuáles vendrían a ser? Las habilidades de resolución de los problemas, la confianza de uno mismo, habilidades sociales, flexibilidad cognitiva, hijos, bueno, calidad de apoyo familiar y social, integración social, religión, espiritualidad o valores positivos. Me parece que también una de las primeras asesorías le comenté que el tema de religión es muy importante porque hay algunos pacientes que están sufriendo las enfermedades crónicas, están pasando por depresión y sienten de que, no sé, digamos, si son católicos, de que Dios va a ser su apoyo, su soporte, y es por eso que es muy importante. Y si tienes a alguien que consideras que es tu apoyo, tu soporte, y alguien que podría, no sé, de alguna forma curarte, esto es un factor protector, porque no vas a perder la fe de, de curarte, ¿no? Así que, bueno, siempre mencionando la religión, es algo que no se nos debe pasar, ¿no? Luego está la adopción de valores culturales y tradicionales y un tratamiento integral de las enfermedades, tanto físicas como mentales. ¿Cuáles son las características de una ideación suicida? Tenemos la planificación, hacer el plan de cómo va a suicidarse, tener la evolución, materiales, frecuencia y una valoración de la intencionalidad y la determinación. Hay que saber el por qué, cuál sería la intención de que el paciente se suicide. ¿Es porque simplemente quiere manipular a alguien o porque realmente siente que al terminar con su vida todo va a estar más tranquilo, ¿no? Hay que saber la verdadera intención del por qué. Luego, y esta es ideación, este es de características de intento suicida. Tenemos los desencadenantes. No sé, por ejemplo, qué evento o quién fue el desencadenante de que la persona trate de suicidarse o qué pasó para que la persona intente, ¿no? Porque es intente suicidarse. Luego tenemos la valoración de la intencionalidad también aquí, la letalidad de la conducta. Es muy diferente suicidarte o bueno, estar en tu plan, hacer tu intento de suicidio con un arma que es mucho más letal que simplemente tomar pastillas, ¿no? Sabemos de que entre pastilla y arma, la que es mucho más probable que si termine en muerte del paciente va a ser el arma, ¿no? Así que hay que saber esta letalidad de la conducta. Luego está el método, la forma, ya como les acabo de decir, una intoxicación medicamentosa, una intoxicación de otro producto químico o el daño físico, ¿no? Ya sea daño físico relacionado con cortes que se pueden realizar las personas. Luego está la actitud ante la conducta suicida actual, las medidas de evitación de rescate, persona que simplemente tiene una red de apoyo, lo están apoyando, pero se aleja de ellos, no quiere saber nada de ellos, porque ya sí o sí quiere suicidarse, ¿no? Evita ser rescatado. Y una despedida en los días previos. Esto está relacionado con lo que es las notas, bueno, son lo que es las notas de suicidio. En la parte de evaluación clínica, bueno, vamos a evaluar lo que es la alteración a nivel de conciencia, la alteración y la afectación en la capacidad mental, la intoxicación de alcohol u otras drogas, enfermedades mentales, estado de ánimo, plenos de suicidio y la capacidad de otorgar el consentimiento informado, ¿no? Sí o sí se tiene que hacer el consentimiento informado. Luego tenemos los tipos de conducta suicida, que bueno, ya está, como ya vimos, ideación suicida, comunicación suicida y una conducta suicida. Y bueno, ya pasando de lado lo que es la urgencia psiquiátrica de un paciente suicida, también está como urgencia psiquiátrica lo que es la agitación psicomotriz. ¿Y qué viene a ser la agitación psicomotriz? Es bueno, sabemos que la agitación es la actividad motora exagerada, que es desorganizada, y va a estar asociada a una exaltación y excitabilidad mental
va a estar relacionado y puede presentar los cuadros, a ver, pongo acá, cuadros psicóticos, pero ahorita lo vamos a ver, cuadros psicóticos, también los no psicóticos, los trastornos mentales, también trastornos orgánicos. Y bueno, la agitación psicomotriz está muy relacionado con lo que es la violencia y agresión. O sea, así se presenta el paciente, ¿no? Esta violencia, esta agitación psicomotriz puede desencadenar violencia y agresión por parte del paciente. Entonces aquí ya vemos como las causas o el por qué puede estar presente la agitación psicomotriz. En la parte orgánica tenemos por una intoxicación, ya sea de alcohol, estimulantes, cannabis, antidepresivos, neurolépticos, benzodiazepinas o anticolinérgicos. Tenemos el delirio, que ya vimos la clase pasada, por un tipo de abstinencia, eh, que va a mostrar el delirium, lo más conocido, la fiebre, puede ser por un estado postquirúrgico, un trauma encefalocraniano o una persona con politraumatismo, alteraciones metabólicas, crisis parciales, ACV y tumores. En lo que ya es causas psiquiátricas, tenemos las psicóticas y las no psicóticas. En las psicóticas tenemos la esquizofrenia, trastorno esquizoafectivo, episodio maníaco, episodio depresivo y las ideas delirantes y que estas ideas son persistentes. Luego, en el no psicótico tenemos un trastorno de personalidad, de estrés agudo, trastorno de pánico, una crisis conversiva o una alteración de conducta o demencia por parte del paciente, ¿no? ¿Cuál viene a ser el tratamiento en una agitación psicomotriz? Hay que corregir las anormalidades metabólicas. Si un paciente viene alterado por el consumo de alcohol, tendríamos que hacer una limpieza, no sé, poner suero, estabilizarlo, bajar lo que es el alcohol en el cuerpo, por así decirlo. Luego está tratar las causas orgánicas específicas, ya sea hospitalizando para regular al paciente y hacerle exámenes o que le haga una consulta externa, ¿no? Debemos reevaluar el estado físico y mental del paciente ya cuando haya desaparecido esta intoxicación para ver si es realmente producto de la intoxicación que se dio, el por qué el paciente vino con una agitación psicomotriz o si es que hay una otra causa que no sabemos, ¿no? Luego, iniciar tratamiento específico, ya sabiendo la causa para un trastorno mental subyacente. ¿Qué farmacoterapia suele darse en esta agitación psicomotriz? Bueno, suele darse haloperidol. Bueno, aquí está, no lo voy a resaltar porque se va a dejar de leer. El haloperidol de 5 a 15 miligramos intramuscular para que la acción sea más rápida. Eso. Y luego la risperidona de 2 a 4 miligramos, que bueno, es un poco dispersable. La diazepam a 5, de 5 a 10 miligramos vía oral o vía endovenosa. Y lorazepam de 2 miligramos, ¿no? También tenemos la olanzapina de 5 a 20 miligramos vía oral. Bueno, ahí no lo moví. Ya, a ver, esperen. Esto son como también urgencias. Las quería poner al final, pero bueno. Ya, estas urgencias no puse tanta información porque son como las que ya hemos visto anteriormente. Y bueno, demencia va a ser el tema siguiente que vamos a ver, así que no lo he especificado tanto. Algunas urgencias pueden ser la psicosis aguda, que es que se va a ver en el paciente agitación, hiperactividad autonómica, alusiones o delusiones. Esto puede estar que se dé por manía, esquizofrenia, trastornos esquizofrénicos, psicosis y bueno, una psicosis también por anfetamina. Luego tenemos los trastornos disociativos, que bueno, que es esto que va a demostrar una alteración de conciencia, aturdimiento, amnesia y bueno, de esta amnesia que ya sabemos que sería la pérdida de memoria. ¿Para qué? Para recordar
los acontecimientos ocurridos en el estado que pasó la persona, se disocia de lo que estuvo, ¿no? ¿Se acuerdan el ejemplo que les di de la persona, suele verse ya una persona que sufrió de abuso sexual? Es como, ya sufrió el abuso sexual, pero no recuerda el momento exacto, o sea, simplemente su mente lo bloqueó, lo eliminó. ¿Por qué? Porque es como una protección a sí mismo, ¿no? Ya. Dice, disocia de la situación en la que pasó, no siente que él haya sido esa persona. Y bueno, la recuperación de este estado, de este trastorno disociativo, suele ser rápido y completo. Luego tenemos manía, también es ay, una urgencia psiquiátrica. ¿Cómo se va a presentar el paciente? Con euforia, elevación, exaltación y con tendencias instintivas, verborrea, fuga de ideas. Así el paciente está en ¿no? Hipermaniático. Está con, también podría estar relacionado a lo que es la agitación psicomotriz. ¿Cómo es que va a ser el tratamiento? Podemos darle diazepam, cloroprosamina y haloperidol. El haloperidol es lo que más suele darse en estas urgencias psiquiátricas, ¿ya? Luego tenemos la parte de demencia. El paciente puede estar agitado o venir agresivo. No va a haber una indicación de barbitúricos aquí porque esto va a generar mayor confusión y depresión en el paciente. ¿Qué se va a usar? Lo que ya les dije, haloperidol, diazepam y tioridazina. Ahora vamos a hablar en la parte de ansiedad y pánico, porque esto también viene a ser una urgencia psiquiátrica. Sabemos que la ansiedad o angustia se va a vivir porque la persona va a venir a sentir una constante amenaza y que no va a estar segura, ¿no? ¿Cómo es que se van a presentar estos síntomas? Va a sentir opresión, desasosiego, tensión, va a estar nerviosa y va a sentir que hay amenazas. No sabe de qué, pero siente una amenaza, ¿ya? Y esto le va a generar ansiedad. ¿Y cómo van a ser las manifestaciones neurovegetativas? Los síntomas físicos. Tenemos midriasis, palidez facial, sudores, taquicardia, taquipnia, diarrea, sequedad de boca, disminución de apetito, insomnio, hipertensión e hipoglucemia, ¿ya? Entonces, ahora para hablar, bueno, más de esta parte de lo que es trastorno de pánico, ¿cómo es que vamos a hacer la evaluación en el momento de la urgencia? Tenemos que tener una buena relación emocional con el paciente, escucharlo y hacerlo sentir que está seguro con nosotros, ¿no? Para que le baje su ansiedad, que se pueda estabilizar, todo eso. Bueno, tenemos que hacer el examen físico. Si es que los resultados son negativos, hay que ver si es por un problema psíquico y no orgánicos, ¿no? Que suele ser más por problemas psíquicos. Bueno, hay que evitar las frases como no tiene nada, son cosas de su imaginación. ¿Por qué hay que evitar esto? Porque si le decimos esto a nuestro paciente, va a sentir que no lo estamos validando. Es lo que va a sentir, no sentir que no lo validan. Y esto, de alguna forma, puede incrementar los síntomas. ¿Por qué? Porque va a decir que las personas en verdad suelen ver a los médicos, bueno, suelen vernos como eh, de que lo vamos a curar, que esto, o sea, obviamente es la idea, ¿no? Pero ellos vienen con la idea de que nosotros, si es que minimizamos su problema, es porque nosotros mismos no lo vamos a dejar de lado, no le vamos a hacer nada. Y eso es como que obviamente eso va a deprimir aún más al paciente, ¿no? Por eso es que siempre tenemos que escucharlo, no tenemos que juzgarlo y hay que ser los más empáticos que podamos. ¿Y cómo es que se va a hacer el tratamiento de urgencia en una crisis de ansiedad o un trastorno de pánico? Bueno, como ya sabemos, uno de los síntomas principales es de que el paciente se hiperventile. Y si el paciente se está hiperventilando, ¿verdad? Así, ay, madre, y puede estar perdiendo el oxígeno, se llena de dióxido de carbono y ya no se podría llegar hasta una
acidosis respiratoria. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer para que controle todo esto? Colocarle una bolsa de papel sobre la nariz. Supongo que así lo han visto en las películas o series. Es lo que más suelen hacer cuando una persona, muestran a una persona nerviosa, dicen a darle la bolsa y que empiece a respirar. Y en verdad sí sirve porque esto va a ayudar a disminuir la hiperventilación, ¿no? Va a ser para que el paciente vaya respirando más lentamente. También podemos utilizar las técnicas de relajación. Bueno, no darle la bolsa, pero decirle esto: respira, mantén tu respiración y bótalo nomás. Respira, exhala. Y así como hasta que se vaya bajando su crisis de ese momento. También se puede dar la medicación ansiolítica, más que nada es para complementar. Siempre se recomienda primero intentar tranquilizar al paciente sin medicamentos, ¿no? La psicoeducación, esto ya viene a ser un tratamiento más a lo largo, no es tanto en la urgencia que se nos presente, sino ya como algo, un tratamiento que se podría dar en consultorio, para saber, para que el paciente sepa cómo actuar ante futuras crisis o cómo mejor prevenir que tengan estas crisis. También instaurar tratamiento definitivo para el trastorno básico que tenga nuestro paciente. Y ahora el tratamiento farmacológico, tenemos los ansiolíticos, diazepam, 10 miligramos que se puede dar por vía oral. Y bueno, si es que es necesario, o sea, algo ya de urgencia, endovenosa, porque ya sabemos que la vía endovenosa es más rápida y tiene efectos más rápidos, no tiene la forma de acción rápida. Pero ¿cómo es que vamos a administrar esto lentamente para evitar lo que es la depresión y un paro respiratorio? También se puede dar lorazepam. Recuerden muy bien que lorazepam se daba más que nada en los pacientes cirróticos para que no les afecte el hígado. Luego tenemos, se puede dar alprazolam y bueno, estas dosis se pueden repetir horas después para seguir controlando al paciente o vamos ya querer producir una sedación al paciente para que ya esté tranquilo y no vuelva a tener su crisis. El trastorno de pánico, ¿cuál va a ser el tratamiento a largo plazo? Va a ser los antidepresivos. ¿Ya? Ahora vamos a hablar acerca del delirio. Eh, es lo que ya vimos en la clase pasada, conocido también como delirium. Delirio, nublamiento de conciencia, va a haber una disminución en sí del contacto con el entorno, se va a ir perdiendo poco a poco, va a tener ideas delirantes. Una desorientación, alteraciones perceptivas y agitación. Y este delirio se puede dar pues un delirio por cosas tóxicas como uso de drogas anticolinérgicas, hipnosedantes, dicatílicos, anfetamina, inhalación de sustancias volátiles también, o por alcohol. También en delirium, y les dije, el síndrome de abstinencia por el uso de alcohol o de hipnosedantes, síndrome de abstinencia en el momento en el que dejó de usarlo. Luego de 32 a 48 horas, o más de 48 horas, me parece, se podía dar lo que era el delirium. Luego tenemos la endocrinopquias, que es y por el hipertiroidismo, esto, enfermedades endocrinológicas más fácil. Endocrinológicas. Ya. Y bueno, entre otras, ¿no? Las metabólicas tenemos uremia, pancreatitis, hipoglicemia, encefalopatía hepática, deficiencia de vitaminas de la serie B, B1, B12, B6, así, y el ácido nicotínico. Y también, bueno, las enfermedades neurológicas pueden generar un delirio. Vamos a hablar de la parte de alcoholismo, la que puede generar. Ya lo habíamos visto la clase pasada, pero otra vez para mencionar, porque como les dije, el delirium tremens una urgencia médica y psiquiátrica. Urgencia. Y entonces el alcoholismo, ya obviamente sabemos que si una persona alcohólico va a sufrir trastornos crónicos hepáticos, también se puede ser cerebrales, cardiovasculares.
Y bueno, deficiencias nutricionales. Una persona que consume alcohol eh, va a haber el déficit de vitaminas de la serie B. Y esto, bueno, puede ser también proclive a que se generen infecciones, ¿no? Del paciente. Va a haber anormalidades de la conducta debido a psicosis asociadas a la hipoglicemia y o una hemorragia supraracnoidea. ¿Qué tenemos aquí respecto al alcohol? Tenemos la embriaguez psicopatológica que se puede dar, y lo vamos a ver como una conducta compulsiva, furiosa y desorganizada. ¿Qué vamos a hacer? Sedar al paciente. Si es que es necesario, también se va a indicar una restricción física transitoria. Tenemos el delirium tremens, que es por la abstinencia que se da en la persona alcohólica. Se va a atender las carencias nutritivas y las posibles complicaciones, ya sea neumónicas o cardiovasculares. ¿Cómo vamos a tratarlo? Con clorpromazina, tioridazina, tiamina. Bueno, es una vitamina como para complementar el lorazepam, el más recomendado, porque como ya les dije, suele haber pacientes cirróticos y más que si son alcohólicos, se recomienda mejor lorazepam. ¿Hasta cuándo? Hasta que cede el cuadro. Luego también pueden haber las alucinosis alcohólicas, puede tener el riesgo de suicidio o algún homicidio, se puede hacer daño tanto a él como a otra persona. Se debe internar al paciente en una institución psiquiátrica. ¿Y qué vamos a utilizar como tratamiento? Los neurolépticos. ¿Cuál? El más conocido, el haloperidol, que es el que más se recomienda usarlo. Y bueno, eso ya sería lo que son las urgencias psiquiátricas. Y les voy a pasar el post-test ahorita por el chat. Si tienen alguna duda, me la hacen porfis. Más bien, chicos, yo también quiero preguntarles esto, ¿cuándo es su examen final? Porque ya solo faltan 2 clases, así que no sé si están cerca o nos va a sobrar mucho tiempo. ¿Me pueden decir porfis? Sí, el final es el 12 de noviembre. Nos falta un mes, casi un mes, ¿no? Menos de un mes, 5 días. Estaríamos Sí, casi un terminando, mes. porque estaríamos terminando las clases del sílabo el 31, porque solo les quedan 2, ¿no? No sé. Yo mandé el post por si acaso. Estaríamos terminando el 31. Ujú. Voy a tratar de hacer, no sé, un repaso para ir para banquear todos juntos. Chicos, ya mandé el post lo pueden ir llenando. Pero ya tienen psiquiatría, me parece que es el último, ¿no? Porque antes de eso tienen igual exámenes. ¿Cuándo inician? Psiquiatría está como en el medio porque el 7 tenemos neuro y luego tenemos el 15 terapéutica y el 16 el último examen de med. O sea, inician el 7, claro, está salteándose. Ya. Voy a tratar de hacerlo antes de su primer examen para que luego no se junten y estén todos tranquilos para estar estudiando. Les voy avisando. Ya voy a dar unos minutos para que lo llenen.
Ya, para ir resolviendo. Es un factor de riesgo asociado al suicidio, excepto. Y así que con el excepto vamos a eliminar las que sí son factores de riesgo, ¿no? Los antecedentes familiares de suicidio sí son antecedentes de riesgo, ya lo vimos. Un trastorno del estado de ánimo sin tratamiento también es un factor de riesgo, porque si está sin tratamiento puede desencadenar en que le dé más crisis, sentir que ya no, si es de depresión, el paciente si ya piensa que todo está perdido, esto van a incrementar los síntomas y va a querer suicidarse para decir que sus problemas van a desaparecer ahí, ¿no? Así que obviamente si cualquier cosa sin tratamiento puede tener una consecuencia fatal. Los antecedentes de intento suicida también son considerados un factor de riesgo. Fácil acceso a métodos letales también es un factor de riesgo, porque si piensas en suicidarte, vas a ver, tratar de tener cosas cercanas y que podría ser como tu método letal. Así que si tienes un método letal, es como va a ser mucho más fácil que accedas a él y que sea más fácil, por ende, que cometas el suicidio, ¿no? Y ya generes tu plan. Entonces, ¿cuál no es un factor de riesgo? Vendría a ser el contar con estrategias de afrontamiento ante el estrés académico, ¿no? Sabemos que, y ya les mencioné que el estrés también es un desencadenante de pensamientos, ideas o intentos suicida, pero si es que contamos con una estrategia de afrontamiento, vamos a saber cómo regularlo y controlarlo. Así que para que este estrés, por así decirlo, no nos coma vivos, ¿no? En sí, en cualquier circunstancia, si tenemos una estrategia de afrontamiento, nos va a ayudar mucho para que no se explaye más, para que no nos haga mucho más daño como mentalmente, ¿no? Entonces, las medidas generales ante una conducta suicida son, de nuevo, con el excepto. ¿Cuáles vienen a ser las medidas generales que se hacen en una conducta suicida? Que buscamos, vamos a buscar primero estabilizar al paciente en su salud física, ¿ya? Luego, ¿cómo es que tenemos que hacer? Vamos a tener que tener una actitud empática por toda parte del personal de salud. Vamos a evaluar el grado de convicción suicida, sí. Vamos a evaluar los factores de riesgo del paciente suicida, sí. ¿Qué es lo que no tenemos que hacer? Obviamente no tenemos que lanzar comentarios descalificadores y juzgar al paciente, porque como ya les dije, esto podría incrementar en sí el deseo de que el paciente se suicide, ¿no? Así que esa sería la respuesta del excepto. Luego, pregunta 3. Paciente de 21 años ingresa a la emergencia por intento suicida y ya luego de una estabilización física, ¿cuál es el criterio de ingreso a hospitalización? Bueno, me parece que toda esta primera parte es simplemente para marear al alumno. Así que hay que ver lo que es criterio de ingreso a hospitalización. Es lo que nos debemos centrar más. Si tiene un buen soporte sociofamiliar, no es un criterio de hospitalización porque tiene lo que es la red de apoyo. Ausencia de antecedentes de intentos suicidios previos. Si hay una ausencia, realmente no es algo, un común criterio para ingresar al paciente, porque si no hay, no es tan prevalente el suicidio, ¿no? Si dijera solo antecedentes de intentos de suicidios previos, ahí sí sería un criterio de hospitalización, pero aquí dice ausencia. Hay que leer bien, porque a veces suelen poner como que un no, o falta, o ausencia, y cambia todo, ¿no? Evolución favorable en cuanto a la salud física. Esto no es criterio porque esto podría ser que ya se está curando el paciente. Evaluación del examen mental con evolución favorable. Si tiene evolución favorable, no es un criterio de ingreso. Cuando está, bueno, para un criterio de ingreso a hospitalización es cuando el paciente está grave
sabemos de que puede agravarse. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Una ideación suicida persistente, ¿no? El paciente no se arrepiente, el paciente cree que es mejor estar muerto, si es que sigue creyendo y no se arrepiente de tratar de suicidarse, bueno, debemos hospitalizarlo. Luego, pregunta 4. Es un signo de alarma asociado al riesgo suicida. Alarma, riesgo suicida. Bueno, está al toque, ¿no? Escribir mensajes de despedida, las notas de despedida. Obviamente es un signo de alarma porque al ya tener y hacer tus mensajes de despedida y estás planificando el acto del suicidio. Por último, tenemos el manejo terapéutico de la conducta suicida en emergencia. ¿Cuál va a ser el manejo terapéutico? Bueno, excepto en caso de agitación psicomotriz, administrar haloperidol. Esto sí se da, haloperidol en todas. Uso transitorio de benzodiazepinas, también se puede dar benzodiazepinas para relajar al paciente. Favorecer la expresión emocional, sí, tenemos que hacer que nuestro paciente se exprese, se explaye y de alguna forma hacer su lugar seguro para que se tranquilice. Mostrar señales de respeto y empatía frente a la persona que lo expresa, respeto y empatía, lo principal, lo que siempre debe haber en una entrevista. Y en verdad, en todo momento, ¿ya? Respetar y ser empáticos con el paciente para que nos diga todo lo que siente. Y bueno, es una persona, así que tenemos que respetarlo, ¿sí? Entonces, ¿cuál no sería un manejo terapéutico? No podemos darle al paciente de alta sin valorar su riesgo suicidio. Porque digamos que el paciente, bueno, entró al hospital por querer suicidarse y aún el paciente tiene ideas de suicidarse. Le damos de alta, sale y no sé, digamos, cruzando la pista, va y se dispara. Es como, no, obviamente no podemos darle de alta sin valorarlo antes, ¿ya? Y bueno, así que ese sería el excepto. Y eso sería todo, chicos. Gracias. Nos vemos el domingo. Gracias, Muchas chicos. gracias, Gracias, Josefina. Josefina. Buenas noches. Cuídense. Buenas noches. Cuídense.